Hola, simple mortales. ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, estamos por el canal nuevamente para tratar temáticas que suelen surgir en la vida cotidiana de cualquier mortal. Y bueno, considerando que aquí en Argentina estamos en un proceso electoral y que nos acechan cambios, siempre aconsejo a la gente no entrar en pánico y tratar de gestionarse de la mejor forma y adaptarse también a estos cambios, ¿no? Y bueno, y por eso hoy creo que la palabra gestionar es una herramienta muy importante a la hora de plantarse en distintos escenarios. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. Aquí estamos nuevamente. Y bueno, gestionar ¿por qué? Porque, bueno, creo que en la vida misma uno siempre está enfrentándose a situaciones, requerimientos, obligaciones y que demandan siempre no solamente tiempo, sino conocimiento. Estar bien gestionados en estos casos nos va a permitir poder objetivizarnos, planificar, organizar, controlar de alguna manera, ahorrar tiempo y reducir costos. Eh, pero lo más importante que creo destacar de por qué gestionar o por qué estar bien gestionados es tomar decisiones en forma inteligente. Eh, Creo que adoptado a la temática de los cambios, el hecho de poder estar bien gestionados me permite a mí, en cualquier escenario en el que yo me pueda encontrar, de poder desarrollarme de la mejor manera en todos los aspectos de la vida, no solamente en el económico. Es por eso que traemos a colación esta herramienta para que ustedes lo consideren junto con ejemplo que trae a colación la consulta de un usuario. El hecho de estar bien gestionados demanda tiempo y conocimiento, como lo dije. Por lo tanto, siempre estar bien asesorados en el caso de que nosotros no tengamos el tiempo. Por eso le queremos brindar a través del ejemplo y la consulta de Juan un poquito de perspectiva a la hora de encarar estas temáticas. Vamos a ello. Bueno, en este caso, nuestro usuario nos hace la siguiente consulta. Hola, soy Juan, tengo un problema. Necesito hacer la transferencia de dominio de mi auto, pero no sé cómo ni dónde hacerlo. Además, tengo que liquidar los impuestos de mi actividad, pero no entiendo nada de eso. ¿Qué puedo hacer? Primero que nada, Juan, te recomendamos que te asesores con alguien que tenga idoneidad y que te pueda ayudar a gestionar cada una de estas dos temáticas que nos te estás planteando. Pero para darte algún panorama de cómo arrancar con este tipo de trámites, primero que nada, en el caso de la transferencia del automotor, la tenés que gestionar en la Dirección General del Automotor y Créditos Prendarios, denominado DNRPA. De acuerdo a la jurisdicción que corresponda a la erradicación del vehículo, que mayormente lo encontrás en el título, vas a tener que ir hasta ahí para poder hacer las averiguaciones o gestionar incluso la transferencia de vehículo, ¿sí? En el domicilio de erradicación del dominio del ese vehículo. Ahora, en el caso de que como comprador tengas otro tipo de erradicación al que tiene el vehículo, puedes gestionar la transferencia en el domicilio legal que le corresponda en su DNI, ¿no? El que esté registrado en su documento. Eso para tener en consideración a dónde y qué es lo que tengo que
en palabras simples, tener en consideración para hacer la transferencia de dominio, explicando más adelante cuáles son las situaciones en las que te podés encontrar, que no especificas acá. Con respecto a la liquidación de los impuestos, mayormente liquida impuestos aquella persona humana o persona jurídica, ¿no es cierto?, que esté realizando alguna actividad que esté registrada. Sí, entonces en estos casos pueden estar obligadas a cierta carga impositiva. Lo vamos a explicar y mayormente siempre se recomienda que se asesoren con un contador que es el profesional idóneo para realizar este tipo de tareas. Bueno, para seguir con la respuesta a nuestro querido usuario Juan, lo que tiene que considerar él si él es comprador o vendedor. ¿Qué pasa en el caso si él es comprador? Bueno, cuando pacte la compra del vehículo, más que nada, haciendo referencia, tiene que tener en cuenta que le deben dar el título del vehículo, la cédula verde del vehículo, cédulas azules en caso de corresponder, y si estas fueron extraviadas o robadas, deben tener ya sea la denuncia de extravío o la denuncia de robo correspondiente. Además, se debe considerar que tienen que tener el formulario 08, ¿sí?, que es el contrato de la compraventa, que tiene que estar firmado tanto comprador como vendedor, y en este caso tienen que estar certificadas las firmas por escribano o bien por el registro del automotor, que suele ser mucho más económico el arancel del registro de estas firmas, ¿no? También deben considerar que tienen que tener la verificación técnica, que es el formulario 12. Mayormente lo compran también en el registro del automotor y lo llevan a la delegación que corresponda para hacer la verificación técnica del vehículo. Tienen que llevar el vehículo. Siempre aconsejo que cuando realicen la compra soliciten libre deuda de patente e infracciones, como así también un informe de dominio. ¿Por qué? Porque en el informe de dominio van a poder tener cierta información con respecto al embargo, prenda o inhibición o cualquier otro tipo de derecho real que pueda tener este bien encima, ¿no? O sea, que deba considerarse a la hora de transferir el vehículo y que por ahí puede complicar la transferencia. Así que tengan siempre en consideración un informe de dominio. Esto es en el caso del comprador. Con esta documentación se presenta en el registro del automotor y presenta el trámite mayormente entre 48 y 72 horas. Tiene la documentación del vehículo a su nombre. Después corresponderá dar de alta en la respectiva jurisdicción, ¿sí?, o localidad para el alta del tema de las patentes. Eso varía de acuerdo a la jurisdicción de la que se trate. Ahora, si vos, Juan, sos el vendedor, tenés que entregar toda esta documentación y aparte, para resguardarte, hacer una denuncia de venta, ¿sí?, donde se declaran los datos a quien le estás vendiendo el vehículo. En principio, estas son las consideraciones. También se presenta este formulario, de denuncia de venta, que se hace con el formulario 11 en el registro del automotor. Estas consideraciones se deben tener en cuenta, por eso siempre se recomienda que se asesoren, digamos, con un gestor matriculado. En mi caso, soy gestora matriculada del automotor, y por eso estoy brindándoles esta información, y también quería recomendarles siempre que traten de buscar quien los ayude a gestionar no solamente este tipo de trámites, sino muchos otros que se deben gestionar en este tipo de registros. Espero que a través de la consulta de Juan eh, ayudemos a más personas a tener en consideración estos requerimientos. Bueno, continuando con la consulta de Juan, con respecto a la actividad que él está desarrollando, entendemos de que
está inscripto o es una actividad que está inscripta legalmente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que considerar es en qué régimen se encuentra incluido esta actividad que está realizando Juan. Existen dos tipos de regímenes en lo que es el área impositiva. Tenemos el régimen simplificado y el régimen general. Si estás incluido en el régimen simplificado, dentro de lo que se conoce comúnmente como el monotributo, puedes estar dentro del monotributo social o el monotributo productivo, o bien el monotributo simplificado. El contribuyente, para poder estar caracterizado dentro de este régimen, debe respetar ciertos parámetros. Entre estos parámetros, el más importante es justamente el de los ingresos, que está graduado de acuerdo a las categorías de la A hasta la K, ¿sí? Son ingresos anuales. De acuerdo a los ingresos que el contribuyente tenga, se va a categorizar en alguna de estas categorías y va a pagar una cuota, ¿sí? Cuota que es una cuota mensual, donde se encuentra, que está compuesta básicamente por el componente impositivo, ¿sí? Ahí estaría pagando los impuestos. Y bueno, entre las diferentes tipos de tipologías de monotributos que podemos encontrar en lo que es el régimen simplificado, mayormente siempre decimos que estamos hablando de una unificación del componente impositivo, ¿sí? Quiere decir que tanto el impuesto nacional como el provincial están unificados en la cuota del monotributo. En algunas provincias el impuesto municipal está incluido también en este componente. Además del componente impositivo, esta cuota está compuesta por la obra social, que es obligatoria en el caso del régimen simplificado, y además está compuesta, digamos, por el componente también de la seguridad social, ¿sí? Son los aportes que se realizan a través del monotributo. Esto con respecto al monotributo simplificado, ¿sí? Que además de cumplir con el parámetro de los ingresos, existen otros tipos de parámetros que debe respetar, como el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada y entre otros, ¿no? Así como también el tema de los alquileres en el caso de que se considere en cada caso, por supuesto. Siempre y cuando esté dentro de estos parámetros puede estar dentro de este régimen, si no queda absolutamente excluido, por supuesto, y pasaría al régimen general. Además del monotributo simplificado, existen otras tipologías, había mencionado, como por ejemplo el monotributo social y el monotributo productivo. Estos monotributos están pensados justamente para poder insertar, ¿no?, aquellos que se encuentran en el mercado negro de trabajo o realizando actividades en negro, que se puedan insertar a este tipo de regímenes, ¿no es cierto?, de alguna manera en estos monotributos que son subsidiados. Es importante saber que el régimen simplificado, justamente hablando de cambios en esta oportunidad, se han implementado ciertas políticas que han beneficiado a este régimen, ¿sí? No solamente en la reducción de la carga impositiva, sino también en la parte crediticia a la hora de obtener créditos a tasas subsidiadas, que sería, en resumen, decir que están pagando una tasa de un préstamo que es una cuarta parte de lo que es la tasa que se transa en ese tipo de operaciones, que es la que maneja el Banco Central. Espero no olvidarme más nada de este tipo de regímenes en el que te puedas encontrar, Juan. Si no estás en estás en el régimen que se denomina el régimen general, que es el del responsable inscripto. En estos casos, el contribuyente tiene que cumplir ciertas obligaciones
que son mucho más que en el régimen simplificado. Así que es mucho más riguroso. Este tipo de contribuyente, sea una persona humana o persona jurídica. En el caso de las personas jurídicas, tenemos que reconocer que muchas veces el revestimiento jurídico que tiene la personería jurídica le permite acceder en algunos casos a ciertas exenciones en algunos impuestos que en otros casos. Entonces son cosas a considerar, pero generalmente los impuestos que liquidan este tipo de régimen es o presentan la obligación de presentar el libro IVA digital junto con su declaración jurada en forma mensual. Este es el impuesto al consumo, ¿sí? Lo tienen que presentar todos. Así como también existe en forma provincial la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos brutos de acuerdo a la actividad que realicen, se aplica una alícuota y se presentan también en forma mensual. También podemos reconocer que tienen otro tipo de impuestos anuales, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que grava la ganancia que tiene este contribuyente. En el caso de las personas humanas tienen lo que es el impuesto a los bienes personales, que también es anual, que es un impuesto sobre el patrimonio, ¿no es cierto?, que tiene esta persona a una determinada fecha. En el ámbito local también puede tener carga impositiva el contribuyente y entre ellos tenemos actividades varias, la TIS, lo que se conoce como la TIS, que mayormente es mensual, dependiendo, hay que ver cada jurisdicción cómo lo trata. Y hay otros tipos de tasas, publicidad y propaganda y otras que podría implementar el órgano local. Existen otros impuestos, impuesto a los sellos, entre otros. La verdad que hay una lista importante. Por eso siempre recomendamos que a la hora de gestionar este tipo de situaciones impositivas traten de buscar asesoramiento con un contador que es la persona idónea para tratar esta temática. En este caso estoy trabajando con el estudio Luis Zoraires y Asociados, que brinda este tipo de servicios y asesoramiento a distintos tipos de contribuyentes. Esperamos haberles contribuido de alguna manera, en forma simplificada, un panorama sencillo para poder tener en cuenta si desean desarrollar alguna actividad, en qué régimen les convendría empezar, y siempre teniendo en cuenta que deben asesorarse con una persona idónea. Hemos llegado al final de la reproducción de este video. Quería pedirles que me apoyen con el canal, comentarles que esto nació de un voluntariado y bueno, está destinado a poder ayudarlos, así que los invito a dejarme en los comentarios o a acceder a cualquiera de estos canales para cualquier consulta que ustedes crean que se pueda resolver a través de este canal. Y bueno, nada, que me apoyen, que le den me gusta, que compartan el material y bueno, las sugerencias siempre que sean constructivas serán bienvenidas. Y bueno, nada, muchísimas gracias y espero que el contenido sea del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima, aquí con una simple mortal.